Capítulo 11. Roma contra Cartago. Era inevitable. Cartagineses y romanos se habían repartido el Mediterráneo, pero el Mediterráneo no bastaba para contenerlos. Sucesivos tratados comerciales no mitigaron el creciente antagonismo de las dos potencias que desembocó primero en Guerra Fría y después en Guerra Caliente, la Primera Guerra Púnica. Durante 23 años, entre -264 y -241, romanos y cartagineses se enfrentaron por tierra y por mar. Es admirable que los romanos, pueblo de campesinos sin tradición naval, fuesen capaces de improvisar una escuadra de guerra copiando una nave enemiga naufragada en sus playas. Más admirable todavía es que vencieran en algunas batallas navales y que finalmente se alzaran con la victoria. Los términos de la rendición fueron gravosos. Cartago cedía Sicilia y Cerdeña, desarmaba su escuadra y se obligaba a satisfacer durante años una crecida indemnización. El Mediterráneo iba camino de ser el Mare Nostrum, nuestro mar, de los romanos. Los humillados cartagineses intentaron compensar la pérdida de sus bellas y productivas colonias con la conquista de la península ibérica, de cuyas minas de Cartagena y Sierra Morena pensaban sacar la plata necesaria para indemnizar a Roma. El prestigioso general Amílcar Barca extendió su dominio por el sur, alternando hábilmente la diplomacia con la guerra. Supo aprovechar la crónica desunión de los hispanos, pero aún así no le resultó fácil dominar el territorio. Tras 7 años de dura campaña, cuando ya había vencido a los caudillos celtas Indotores e Historacio, se ahogó en un río de la manera más tonta durante una escaramuza. Su yerno Asdrúbal el Bello y su hijo Aníbal proseguirían su obra. Los Barca demostraron ser tan buenos administradores como generales. En unos años, racionalizaron la explotación de las minas, mejoraron las conservas de pescado y optimizaron, como se dice ahora, el sector del esparto. Eran empresarios modernos que aportaban nueva tecnología, ingenieros griegos a pie de obra, nuevos ingenios y esclavos africanos picando en lo profundo de las minas. El país se puso a producir para Cartago y los jefes indígenas, como tenían su rebanada de ganancias, colaboraban de buena gana. En -226, Asdrúbal el Bello logró que los romanos accedieran a ampliar la zona de influencia cartaginesa que apenas sobrepasaba Cartagena hasta la línea del Ebro. De este modo, Cartagena quedó en posición central, tan buena para dirigir los asuntos de África como los de España. El negocio marchaba satisfactoriamente, pero cuando Asdrúbal acuñó su efigie en las monedas, los acaudalados senadores de la República de Cartago se estremecieron detrás de sus cajas registradoras. Parece que el general va camino de ser rey. Nunca llegó a coronarse. Un esclavo lo asesinó durante una cacería para vengar la ejecución de su amo, según se dijo. Quedaba Aníbal, el famoso Aníbal. Apenas contaba 21 años, pero ya había dado sobradas muestras de ser un consumado general y un hábil diplomático. Él proseguiría la obra de los Barca. Aníbal amplió la empresa, alternando zanahoria y estaca, como había aprendido de su padre. Sometió Levante hasta el Ebro, límite de la zona de influencia cartaginesa conocida por Roma. En esta campaña destruyó la ciudad de Sagunto, hoy Murviedro, Valencia, después de un enconado asedio de 8 meses. Aquí empezaron los problemas. Roma había suscrito un tratado de amistad con Sagunto, a pesar de que estaba enclavada en territorio de influencia cartaginesa. Como era de esperar, especialmente porque se veía venir desde que la facción romana más belicista gobernara el Senado, Roma declaró la guerra a Cartago. A los lectores que peinen canas, o ni eso, le resulta familiar el nombre de Sagunto.
y lo asocian al de Numancia, otra ciudad cuya población prefirió suicidarse en masa antes que rendirse a los romanos en menos 133. Entre ambas gestas se mitificaron en nuestros libros de texto en los primeros tiempos de Franco, cuando el régimen dio muestras de exacerbado nacionalismo, y son hoy lugares comunes y gloriosos monumentos de la fidelidad hispánica y de la fiereza indomable del pueblo español. Como para muestra valía un botón, solo se promocionó la imagen heroica de estas dos poblaciones, con olvido de otras que las igualaron y hasta las superaron. Por ejemplo, los habitantes de Astapa, hoy Estepa, municipio sevillano famoso por sus mantecados navideños, también prefirieron destruir la ciudad y suicidarse en masa antes que rendirse a Roma. Nota: da gusto pasear por Estepa en vísperas de Navidad. Todo el pueblo y su entorno huelen a mantecado horneado, la mejor polución ambiental imaginable. Fin de la nota. La admirable hazaña de la Numancia celtíbera, cuyos defensores llegaron a alimentarse de carne humana, fue incluso superada en Calagurris, hoy Calahorra, donde además salaron la carne humana para comerla acecinada. Sea excusada la breve digresión gastronómica y regresemos ahora junto a Aníbal, al que dejamos conquistando Sagunto. No le sorprendió al cartaginés la declaración de guerra de Roma. De hecho, los dos países llevaban años preparándose para esta guerra porque Cartago deseaba la revancha y Roma veía con creciente preocupación el rearme y la pujanza nuevamente alcanzados por su rival. Los romanos tenían incluso diseñada su estrategia. Atacarían la península y expulsarían a los cartagineses de sus centros de producción. Italia quedaba a salvo, defendida por una potente escuadra. Pero Aníbal les desbarató los planes, mostrándose uno de los mejores estrategas de todos los tiempos, y les asestó el primer golpe por donde menos lo esperaban. En lugar de embarcar su ejército, lo condujo por tierra, elefantes de guerra incluidos, a través de los Alpes nevados, una hazaña impensable, e invadió Italia por el norte. Nota: por cierto, los elefantes que Aníbal llevó a Italia eran de la especie Loxodonta africana, variedad Cyclotis, de pequeña alzada, apenas 2,35 metros. Entonces abundaban en el norte de África, desde Túnez hasta Marruecos, pero los usaron tanto en la guerra y en los circos que la especie se extinguió. El otro elefante africano, el que vemos en los zoológicos y en las películas de Tarzán, es el de las estepas del África Negra. Es mucho mayor, hasta 3,40 metros. Fin de la nota. Los romanos le salieron al encuentro con ejércitos superiores, pero Aníbal los derrotó en 3 batallas sucesivas. La escarmentada Roma puso toda la carne en el asador en la cuarta, Cannas. En las academias militares de todo el mundo, los oficiales instructores sienten dilatárseles el esfínter cuando explican a los atentos cadetes la estrategia de Aníbal en Cannas. El astuto cartaginés llegaba con un ejército bastante mermado. Por si fuera poco, vulneró la táctica hasta entonces considerada más sensata y dispuso a sus peores tropas en el centro de la línea, el lugar donde el combate sería más enconado. Este hombre se ha vuelto loco, pensarían sus oficiales más experimentados. Y sucedió lo que Aníbal había previsto. El centro cedió terreno ante el empuje enemigo, mientras los extremos, formados por mejores tropas, resistían. Se fue formando una bolsa en la que los romanos se metieron inadvertidamente. El resto de la batalla fue un ejercicio de virtuosismo cartaginés. Aníbal cerró la bolsa por los flancos y atacó la retaguardia enemiga con su ágil caballería. Los romanos quedaron atrapados en el centro del campo, estorbándose unos a otros, sin espacio para maniobrar. Fue quizá la más brillante batalla de todos los tiempos. 50.000 muertos. El ejército romano aniquilado.
Los romanos, repetidamente vencidos, mostraron entonces sus mejores virtudes, el tesón y la constancia. Resistieron en Italia como mejor pudieron y devolvieron los golpes en la península ibérica, la despensa de Aníbal y su punto débil. Aquí derrotaron a Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal. Aniquilaron los refuerzos que había reunido para enviar a Italia, conquistaron Cartagena y se aliaron a los descontentos caudillos indígenas para arrebatar aquellas tierras a los cartagineses. Los íberos no advirtieron que los romanos, que los ayudaban a sacudirse el yugo cartaginés, les iban a imponer otro aún más pesado, y además definitivo. Aunque también es cierto que Roma los desasnó, o sea, nos desasnó. Vaya lo uno por lo otro. Al final, los cartagineses solo contaban con su tierra africana y un ejército cada vez más inoperante y débil en Italia, ya sin fuerza para conquistar Roma. Aníbal comprendió que había perdido la partida. Hizo las maletas y regresó a casa. Pasaba a la defensiva. Escipión, el general romano que había arrebatado a Cartago sus posesiones en Iberia, desembarcó en África y lo derrotó en Zama. Los vencedores impusieron a Cartago una rendición abusiva. Que nunca más puedan competir con nosotros, pensaron. No obstante, medio siglo después, la vieja rival se había recuperado e iba camino de convertirse en un peligro. Los romanos lo atajaron de raíz, deportaron a su población e incendiaron la ciudad. Cartago estuvo ardiendo 17 días. Para completar su ruina, sembraron de sal sus campos y huertas. Que estos vergeles se conviertan en un desierto improductivo. Tácito, el gran historiador romano, dejó escrito: es propio de la naturaleza humana odiar al que se ha ofendido.